Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 1 de octubre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Tremenda rola, Space Oddity, a cargo de el gran David Robert Jones, o más conocido para sus amigos como David Bowie, un hombre que nació el 8 de enero de 1947 en Londres y murió en la Gran Manzana en Nueva York el 10 de enero de 2016 como consecuencia de un cáncer hepático. Un cantautor, multiinstrumentalista, hasta diseñador británico, pero hoy, aquí en De Película de Caracol Radio, lo vamos a recordar como actor. Y en este sábado 1 de octubre le dedicaremos todo nuestro espacio a recorrer esa faceta de David Bowie como actor en un top 10 largometrajes donde hizo presencia importante en el séptimo arte, y todo esto a propósito del estreno en las salas de cine de un alucinante documental, Bowie Munich Daydream, que navega a través de diferentes estilos de una forma, podría decirse, psicodélica, la obra creativa y esta faceta musical de David Bowie. Así que mientras escuchamos Space Oddity, recordaremos a través de los sonidos, de las anécdotas, la carrera en el cine de David Bowie, y los invitamos a que le den una oportunidad a Bowie Munich Daydream, que es un acercamiento muy intimista pero muy psicodélico, surrealista a la vida de una de las grandes figuras de la música, de las artes, el gran David Bowie. Sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio. Número 10. Look, I really think that you should go out with me. Where would we go? Oh, I don't know. We could eat or fish or spin around or something. I can't go out for 3 days. Why? Have you been bad? I have a show to do. Lo que no concibo es que salgas y no lo hagas conmigo. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, dar una vuelta y mirar otro tipo de planes, le dice el personaje de Monty en la producción de 1991 de Linguini Incident, o Encadenadamente Tuya, como se presentó en algunos países, un largometraje de 1 hora 48 minutos de duración que tenía el guión y la dirección de Richard Shepard y la música de Thomas Newman. Y además de la presencia del gran David Bowie, aquí aparecía una de las Arquette, la hermosa Rosanna, en compañía también de Marlee Matlin, la actriz que estuvo en Los Hijos de un Dios Menor. Lucy. Sí, ahí se le va Lucy, y esa voz que escuchamos es precisamente la del gran maestro David Bowie. Y la historia del incidente Linguini, o del Linguini Incident, estaba relacionada con un cantinero británico, Monty, el rol a cargo de David Bowie, que desea casarse con una camarera en el restaurante en el que trabaja, aparentemente para poder obtener su residencia, su famosa Green Card. La camarera y aspirante a escapista Lucy, el rol a cargo de Rosanna Arquette, y la prometedora diseñadora de lencería Vivian, el rol a cargo de Marlee Matlin, desean robar al empleador de Monty, y para ello empieza a construirse como una suerte de triángulo amoroso donde cada quien tiene sus propios intereses y donde estas mujeres piensan engañar, engatusar al pobre cantinero británico, y él lo único que busca es el amor. Is some kind of leg. Wanna see something?
Y aquí en esta producción, Iman, la esposa de David Bowie, aparece brevemente en la producción como una mujer en la audiencia para El truco de Lucy, una de las compañeras sentimentales que tuvo en vida el maestro David Bowie. En este largometraje divertido de principios de los años 90, más exactamente de 1991, de 1 hora 48 minutos de duración, su título original, The Linguini Incident o Encadenadamente Tuya. Do I smell something? Do I smell? Número 9. Yeah, but what he said was locked in the basement, you know? I mean, it has such a nasty ring to it. If I was white, they would have just said artist in residence. Or, I just wish they quit writing this shit about me. Well, Jean, that's good. At least they're interested. And then everyone's paying like top dollar for anything with same on it. Scraps of paper, refrigerator doors. The other day, I Posición número 9 en este top 10 acerca de las producciones que muestran la faceta como actor del gran David Bowie a propósito del estreno en la cartelera nacional de un interesante documental que refleja gran parte de su vida, Bowie Munich Daydream. Y estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1 hora 47 minutos de duración, también de los 90, más exactamente de 1996, que navegaba los terrenos del drama y que se convertía en la biografía cinematográfica de una gran figura controvertida de las artes, de la estética. Se trata del film Basquiat. Join my modeling agency. asked me to do my time limit. Y aquí la conversación, como se plasma en la película, la sostienen dos grandes íconos, dos figuras de las artes del siglo XX, el gran Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. En este film, dirigido por Julian Schnabel, el mismo realizador que nos entregó esa sensacional película Before Night Falls, o Antes que anochezca, del año 2000, también inspirada en la vida de otro artista y que hizo La escafandra y la mariposa, y también Van Gogh a las puertas del cielo, un realizador que le gusta mucho ese tipo de largometrajes donde aparecen los pintores. Y en esta película el gran protagonista de la historia era Jeffrey Wright, que interpretaba a Jean-Michel Basquiat, que tenía también sangre haitiana y puertorriqueña, nacido el 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn, en Nueva York, en la Gran Manzana, y que falleció el 12 de agosto de 1988 también en Nueva York, que estuvo involucrado en el arte contemporáneo, en el neoexpresionismo, en el primitivismo, y cuyas obras se vendían a unas cantidades astronómicas de dólares. Y ese reparto de Basquiat lo complementaban, entre otros, Benicio del Toro, Claire Forlane, también Michael Wincott, Dennis Hopper, y ese Andy Warhol era nada menos y nada más que David Bowie. I was gonna get you some flowers, I forgot. Y lo que hace Julian Schnabel es precisamente, a través de una biografía cinematográfica del mundo de la pintura de los años 80 y del mundo de las drogas, hacer ese biopic de Jean-Michel Basquiat, un joven pintor vanguardista que al principio su arte se basaba en los grafitis en Brooklyn y llegó a ser uno de los personajes más controvertidos y famosos de la pintura contemporánea mundial. Tras ser descubierto por ese mentor, por ese personaje que interpreta a David Bowie, Andy Warhol, a principios de los 80, sus exposiciones se convirtieron en un acontecimiento dentro del mundo artístico neoyorquino. Todo el mundillo de los artistas, de las celebridades, de los idealistas estaban presentes en cada exposición de Jean-Michel Basquiat. Mientras sus cuadros eran adquiridos por importantes museos y coleccionistas privados, él era incapaz de asimilar, de digerir ese éxito tan fulgurante y se sumergió en el mundo de las drogas. Se convirtió en un adicto irrefrenable en el mundo de la heroína e, infortunadamente para sus seguidores, para sus fanáticos, murió de una sobredosis a los 27 años de edad. Y en esta producción, que fue nominada en el Festival de Cine de Venecia al León de Oro en la edición de 1996, se muestra ese fervor, esa admiración que sentía el personaje de David Bowie, Andy Warhol, por la obra y por la figura de Jean-Michel Basquiat. Giorgio? Yes, Mr. Basquiat. You see this table behind me? Yes. Put their bill on my tab. All right. Ahí esa persona que está detrás de mi mesa, señor Basquiat, está muy interesada en conocerlo, en estrechar su mano y tal vez en comprar una de sus obras de arte, le dicen al personaje interpretado por Jeffrey Wright. Y en la película, David Bowie
usa las pelucas que el verdadero Andy Warhol tenía. Era una de las cosas que le gustaba a David Bowie de su personaje, poder lucir las pelucas que utilizaba el mismo Andy Warhol. Y David Bowie había grabado previamente una canción sobre Andy Warhol, a quien interpreta en esta película llamada Andy Warhol, simplemente en su álbum Hunky Dory. Para horror de Bowie, Warhol odiaba tanto la canción que literalmente se salía de la habitación cuando Bowie se la tocó por primera vez en 1971, y lo que hizo prácticamente David Bowie fue encogerse de la vergüenza. Dijo en 1997 en una entrevista acerca de este incidente sobre esa canción que él le compuso y que supuso que le iba a gustar a Warhol, pero a Warhol le gustaban las cosas excéntricas, exóticas, no que le gustaban al resto de los mortales. Esta es nuestra posición número 9 en los largometrajes donde aparece como actor el gran David Bowie con el biopic, la biografía cinematográfica de 1996 titulada Basquiat. Go to the bathroom. Número 8. What about him? You left Snake dead the other night. We had no leader, and then you were seen following Ray. Why? He's not one of us anymore, Terry. Fucking stand up, Bernie! Fucking get up! Get over there! Get over there! Fucking say goodbye! Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 1 de octubre del año 2022, y seguimos adelante en este top 10 acerca de las producciones donde aparece la versión como actor del gran David Bowie, a propósito del estreno en las salas de cine de nuestro país de un interesante documental titulado Bowie Munich Daydream, que a lo largo de 140 minutos de duración recorre la obra creativa y musical del gran músico, multiinstrumentalista, diseñador y también actor, el gran David Bowie. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a otro de sus largometrajes en la película de 1998 y de 1 hora 37 minutos de duración, que navegaba los terrenos del crimen, el drama y el suspenso. Su título original, Everybody Loves Sunshine. You can learn a lot from the enemy, Bernie. Y esta producción, Everybody Loves Sunshine, tenía en la dirección a Andrew Godd, y como protagonistas, además de David Bowie, aparecía Clint Dreyer, también Rachel Shelley, Jamie Draper y un hombre conocido originalmente como Clifford Joseph Price, pero en el mundo de la música electrónica y de las artes visuales se conoció como Goldie. Nacido el 19 de septiembre de 1965 en Wolverhampton, como músico ha trabajado principalmente en ese ritmo, en esa vertiente llamada jungle. Tuvo una relación sentimental en cierta parte de su existencia con la islandesa Björk, y además de su participación al lado de David Bowie en Everybody Loves Sunshine, también participó en las películas El Mundo No Es Suficiente de la saga del Agente 007 y también en The Snatch, Cerdos y Diamantes de 2000. Y la traducción literal de Everybody Loves Sunshine, o Todo el Mundo Ama el Sol, de esta película de 1999, aquí se muestra una parte de Manchester donde se libra una batalla entre pandillas, los Triad y las pandillas callejeras, y los líderes de cada uno de estos clanes, Ray y Terry, interpretados por Andrew Godd y Goldie, son primos y amigos de toda la vida, pero siempre, a pesar de que han confiado el uno en el otro, han estado en prisión. Ray ya no quiere ser un gángster, ya que también se le apareció el amor en su vida a cargo del rol de Claire, interpretada por Rachel Shelley, pero Terry, impulsado por una obsesión más allá de la amistad, está decidido a asegurarse que Ray nunca abandone la pandilla. Uno que quiere escapar de ese futuro enmarcado en el crimen a causa o como consecuencia del amor, y el otro que no quiere dejarlo. Y durante su tiempo en prisión, estos hombres empiezan a examinar qué ha sido de sus vidas y a mirar en retrospectiva cuáles han sido sus acciones en la película Everybody Loves Sunshine.
Y cuando se acabó la financiación para esta producción, David Bowie aportó 30,000 libras de su propio dinero para que este largometraje pudiera ver la luz en las salas de cine. Y David Bowie y Goldie colaboraron juntos en una canción, Through, y también en otro tema llamado Saturn's Return. Y Goldie siempre se declaró un fanático incondicional de David Bowie. Durante mucho tiempo lo había sido dentro del closet, pero después ya él dijo en varias entrevistas que fue una de sus grandes influencias. Cuando yo era fanático de Bowie, siempre admiré Space Oddity, que fue uno de los ritmos y una de las obras que me llevaron a ser lo que soy hoy en día, dijo Goldie en una entrevista. Y ellos actuaron juntos en esta producción que ocupa nuestra posición número 8, Everybody Love Sunshine, de 1998. I like the way you look. The way you look at me. Número 7. My sweet baby. Oh, I never thought I'd see you again. Oh, you look so beautiful to my eyes. Oh, do they know? Know what? About you. How did you get in here? Y de nuevo ahí tenemos la voz de David Bowie en su faceta como actor y en una película donde en parte de su carrera musical tenía la figura más andrógina, más mezclada de los dos sexos. Y estos sonidos pertenecen a un film de 2 horas 19 minutos de duración y de 1976 que navegaba los terrenos de la ciencia ficción, el drama y también el surrealismo. Una película titulada originalmente The Man Who Fell to Earth y que se presentó en varios países como El hombre que cayó a la tierra. Sí, una figura bastante delgada la que lucía David Bowie en esta película, El hombre que cayó a la tierra, que tenía en la dirección a Nicholas Rock y que en el reparto, además de David Bowie, aparecía el gran actor Rip Torn, el hombre nominado al premio Oscar de la Academia, que nació en el estado de la Estrella Solitaria en Texas y que se destacó en varios westerns. También aparecía Candy Clark, Buck Henry y Bernie Casey. Y esta historia de El hombre que cayó a la tierra, The Man Who Fell to Earth, tenía que ver precisamente con un extraterrestre que viene a la tierra con forma humana, con la intención de conseguir agua para su propio planeta, un planeta que se encuentra moribundo. Una película británica de ciencia ficción que está basada en la novela homónima de Walter Tevis de 1963. Y una vez aquí, ese alienígena, ese visitante de otra galaxia, dada su inteligencia superior, comienza a escalar social y financieramente para conseguir su propósito, y cuando ve que prácticamente se convierte casi que en una deidad, en un ser superior, en un dios, empieza a olvidar esa misión que lo traía, y la historia básicamente va de un hombre, en este caso un alienígena, que pierde su rumbo por la sed de poder. I think you know too much about me. Y ese planeta original de este alienígena era el planeta Antea, y llega buscando a la Tierra agua para transportarla a su planeta natal, que tiene una sequía devastadora. Y lo que hace Newton para alcanzar ese reconocimiento social y escalar varias posiciones es sacar las patentes de muchos inventos que en ese punto y hora en la Tierra no existían, pero que en su planeta natal eran el pan diario de cada día. Y entre toma y toma de esta producción, cuando no estaban filmando, el actor David Bowie compuso canciones, esbozó dibujos, escribió cuentos, planeó una autobiografía que se titularía El regreso del delgado Duque Blanco, filmada con cámara en mano de 16 milímetros que el director Nicholas Rock le había prestado, y también incluyó parte de su biografía a manera de comedia. Y hacia el final de este largometraje, en la tienda de discos, el personaje de Bryce pasa frente a una exhibición de álbumes y allí aparece Young Americans, uno de los grandes trabajos de David Bowie. Y según la diseñadora de vestuario May Rodd, que hizo parte del equipo de producción del hombre que cayó a la tierra, David Bowie era tan delgado que algunos de sus atuendos eran ropa de niños. Y Candy Clark, con un gran sombrero negro colocado estratégicamente sobre su rostro, interpretó a Thomas Jerome Newton en una escena mientras David Bowie estaba enfermo y no estaba disponible para trabajar el día que se filmó. Nuestro lugar número 7 de 1976, The Man Who Fell to Earth, o El hombre que cayó a la tierra, con David Bowie. They're not really giving me anything. I'm paying.
Número 6. Maybe your mum just wanted to buy it for you, so you'll have it. Every man needs to have a good blue suit. Especially so a couple of great and distinguished gentlemen like ourselves. Todo hombre merece tener un muy buen traje azul, especialmente nosotros dos, que somos dos hombres muy distinguidos y apuestos, dice el personaje de Mr. Rice en esta película que ocupa la posición número 6 en nuestro top 10 en este sábado 1 de octubre aquí en Caracol Radio en De Película, recordando la faceta como actor del gran artista, de la leyenda de la música, de las artes, David Bowie, a propósito del estreno en nuestro país de un muy bien logrado y alucinante documental que explora la obra creativa y musical del camaleón del rock de David Bowie con Bowie Munich Daydream. Y estos sonidos hacen parte de un drama con tintes de fantasía y que era para toda la familia, de 1 hora 53 minutos de duración y de 1999, titulado originalmente Mr. Rice's Secret, y que se presentó en varios países como El secreto del señor Rice. Not how much time you have. What you wish you'd done. You know what I wish? I wish I could live forever. Y ahí nuevamente tenemos la voz de David Bowie en esta película que tenía en la dirección a Nicholas Kendall, el guión de J.H. Wyman, y en el reparto, además de David Bowie, aparecía el otro personaje principal de la historia, Owen, interpretado por Bill Switzer. En el reparto también aparecían Garwin Stanford y Terrell Rotary. Y la historia era de Canadá, una película dramática familiar de esa parte de Norteamérica, donde la producción fue rodada en 1998 y fue estrenada solo hasta el año 2000. Y la trama tiene que ver con Owen Walters, el rol a cargo de Bill Switzer, que tiene 12 años de edad y que infortunadamente padece una suerte de cáncer llamado la enfermedad de Hawking. Tiene un grupo de amigos que se otorgan puntos, entre ellos a manera de apuesta, por realizar actos arriesgados, y los padres de Owen quieren que él se haga a un lado de esas supuestas malas amistades y que por el contrario comparta su dolor, su cáncer con Simon, un pequeño que tiene leucemia, pero que Owen termina rechazándolo porque considera que Simon está más enfermo que él y que en lugar de beneficiarle su compañía puede llevarlo a estar más deprimido. Y allí, en ese escenario, aparece el misterioso vecino de Owen, el señor Rice, que es interpretado por David Bowie, que muere y que le deja una grabación para mostrársela a sus amigos, y allí cuando van a la casa de Rice descubren todos esos secretos que le deja, que básicamente lo que está buscando es que este niño aprecie cada segundo que le queda de existencia y que aprenda a apreciar la vida. Oh man, you gotta hear this. Dearest William, I hope my correspondence finds you well. My heart aches for the day. La película fue escrita por J.H. Wyman, dirigida por Nicholas Kendall, que es profesor de la Universidad de Capilano en Vancouver, y la mayor parte se filmó en New Westminster, en el Bajo Continente de Columbia Británica. Peter O'Toole fue originalmente considerado para el papel de Rice, pero las negociaciones fracasaron y el papel fue para David Bowie, quien disfrutó leyendo el guión. La grabación había comenzado antes de que se eligiera Bowie y el equipo estaba asombrado de que él estuviera en la película, de que el camaleón del rock estuviera como el señor Rice. El lugar de rodaje se mantuvo en secreto para que Bowie no fuera molestado. Kendall recordó a Bowie como un hombre tranquilo e introvertido que había comentado que quería un clon para poder actuar junto con sus intereses musicales y artísticos. La película recibió críticas mixtas y se convirtió en uno de los trabajos menores dentro de lo que hizo David Bowie en el cine. Este es nuestro lugar número 6, un largometraje de drama de fantasía para toda la familia, titulado originalmente Mr. Rice's Secret, y que se presentó como El secreto del señor Rice. Esto es apenas una pausa aquí en De Película de Caracol Radio, y ya regresamos del 5 al 1 con el top 10 de los largometrajes del gran David Bowie, a propósito del estreno en las salas de cine de nuestro país del fascinante documental Bowie Munich Daydream. Holy moly, it's my dad. Número 5. You're him, aren't you? You're the Goblin King. I want my brother back, please, if it's all the same. What's said is said. But I didn't mean it. Oh, you didn't? Please, where is he?
You know very well where he is. Please bring him back. Please. Sarah. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 1 de octubre del año 2022 y seguimos adelante en este especial, en este Top 10 acerca de la visión como actor del gran David Bowie. ¿Y por qué? A propósito de un impresionante documental titulado Bowie, Munich Daydream, que habla acerca de la vida, la obra creativa y musical del camaleón del rock, David Bowie. Pero también aquí en De Película de Caracol Radio queremos recordar esa faceta, además de multi-instrumentalista, además de un gran músico, de una figura icónica, de un hombre que marcó a toda una generación, que no vivía el que dirán ni mucho menos. También hizo su incursión y lo hizo muy bien en el séptimo arte. Y seguimos recordando varias de sus películas. En esta escena en particular, una adolescente absolutamente preciosa, fascinante, encantadora, Jennifer Connelly, hablaba con el rey de los Goblin y le decía que por favor le devolviera a su hermano, que ella se había equivocado, que se trataba simplemente de un deseo, un pensamiento, pero que no quería llevarlo a la realidad. De allí aparece esa figura algo terrorífica, algo punqueta del gran David Bowie interpretando a Jared en una muy bien lograda película que se convirtió de culto con el paso del tiempo, que mezclaba animación muy al estilo de su creador Jim Henson, que era para toda la familia y que se movía por los terrenos de la fantasía, de lo fantástico. Su título original, Labyrinth, y se presentó en varios países como Dentro del Laberinto. What a pity. It doesn't look that far. It's further than you think. Time is short. Y ahí hacen un primer plano del laberinto. Ella le dice que no parece tan lejos y él le dice no te dejes engañar por lo que tus ojos ven, porque en realidad sí es un largo viaje. Y allí prácticamente Jared le pone una prueba contra el tiempo a la preciosa Sarah, el rol de Jennifer Connelly, para que pueda rescatar a su hermano, a su pequeño hermano, antes de que sea muy tarde. En esta producción que tenía al hombre detrás de los Muppets, al gran Jim Henson, ese realizador nacido en Greenville, Mississippi, en los Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1936 y que murió en la ciudad de Nueva York a los 53 años, y que además de los Muppets, también de Plaza Sésamo, hizo una película en 1982 llamada Dark Crystal o El Cristal Oscuro. Y en su producción Labyrinth o Dentro del Laberinto, además de la presencia de David Bowie, Jennifer Connelly, también aparecían Toby Froud, Shirley Thompson y Christopher Malcolm. Oh, how sweet. 57. Hadas, duendes, goblins, enanos, mariposas y todo tipo de criaturas dentro de un laberinto lleno de fantasía, pero también de peligros. En este largometraje, que tenía el guión de Terry Jones, la música de Trevor Jones y varias de las canciones fueron compuestas e interpretadas por David Bowie. En esta coproducción del Reino Unido y los Estados Unidos, donde Sarah debe recorrer ese gigantesco laberinto para rescatar a su hermano pequeño, que ha sido secuestrado por unos duendes y está en manos de ese poderoso rey Jared, del rol de David Bowie. La niña descubre inmediatamente que ha llegado a un lugar donde las cosas no son lo que parecen, y allí aparece toda esa magia con un trucaje muy de la vieja escuela, no efectos visuales sino efectos especiales, con la magia de el gran Jim Henson, que además tenía con George Lucas como productor ejecutivo Frank Oz en la animación, y que se considera una de las mejores películas de fantasía en el Reino Unido. Y es que cuando les hablo de Terry Jones, el hombre que estaba en el guión de la película Dentro del Laberinto, hago nada menos y nada más que referencia a uno de los integrantes de la legendaria agrupación cómica y cinematográfica, los Monty Python, los mismos de La Vida de Brian, los mismos de The Meaning of Life, los mismos de Monty Python and the Holy Grail, la sensacional película de 1975. Y es que este hombre, precisamente Terry Jones, al principio quería, junto con Jim Henson,
que el protagonista de esta historia, los protagonistas fueran Michael Jackson, después optaron por Prince, también Mick Jagger, y finalmente ese Rey Goblin iba a ser interpretado por Sting según la elección de Jim Henson, hasta que los hijos de Henson le dijeron que David Bowie, que había alcanzado su gran popularidad en el mundo de la música con esa inolvidable canción Let's Dance, sería el más adecuado para él. Bowie quería hacer una película para niños, le gustó el concepto y encontró el guión más divertido y entretenido que muchas otras películas contemporáneas de efectos especiales, y por eso firmó para ser el Rey Jared en El Laberinto de 1986, nuestro lugar número 5. Oh, it's Hugo. And don't say I didn't warn you. Número 4. So you are the king of the Jews? King's your word. Well, you are Jesus of Nazareth, aren't you? Yes, I am. Well, that's what they're saying. You are the king, the Messiah. Así que tú eres el rey de los judíos. Rey es una palabra que usted pone. Entonces tú eres Jesús de Nazaret. Y dice, sí, soy Jesús de Nazaret. Entonces tú eres el rey de los judíos, el Mesías. Y haces milagros o tienes algún tipo de magia buena o mala. Le pregunta Poncio Pilato a Jesucristo en un extraordinario, maravilloso, muy bien logrado largometraje, muy polémico, uno de los más polémicos y conflictivos en toda la historia del cine, de 1988 y de 2 horas 44 minutos de duración, navegando los terrenos del drama y de la religión. Su título original, The Last Temptation of Christ, y que se presentó en los países donde no fue perseguida como La Última Tentación de Cristo. Sí, llega Poncio Pilato ahí en una caballeriza donde aparece un corcel negro y está sentado el Mesías y empieza a hablar con ese Poncio Pilato, que luce una túnica color café en esta producción, que estaba inspirada en la obra de Nikos Kazantzakis en la novela y que tuvo como director al gran Martin Scorsese. El reparto alucinante de Ensueño, donde aparecía Jesus o Jesucristo, interpretado por Willem Dafoe, acompañado de ese Judas que era Harvey Keitel. También estaba Barbara Hershey, que era María Magdalena, y donde venía la gran polémica de este film, Berna Bloom, Barry Miller, Víctor Argo, y ese Poncio Pilato era nada menos y nada más que el gran David Bowie. En esta coproducción entre los Estados Unidos de Universal Pictures, donde se muestra a Jesús muy apegado a las escrituras, un carpintero de Nazaret que decide atender la llamada constante de Dios, pero cuando está a punto de completar su misión debe hacer frente a la mayor de las tentaciones y realizar un sacrificio para salvar a todos los hombres. Y esta película empezó a verse perseguida en diferentes latitudes, en diferentes países. Reconozco y también recuerdo que aquí en Colombia, en su época, obviamente las instituciones, la iglesia y varios colectivos religiosos pusieron su grito en el cielo, y esta película no vio la luz precisamente en 1988, sino mucho tiempo después, pero en algunos cineclubes y en algún círculo underground clandestino se presentaba la producción de Martin Scorsese, y todo porque se mostraba al Mesías cediendo a la tentación, y aunque no era explícita ni mucho menos, caía en los brazos de María Magdalena y demostraba toda su humanidad cediendo ante la carne. Y la vida narra precisamente la vida de Jesús de una manera más o menos acorde con los evangelios. Al principio del film, Scorsese hace una advertencia y dice que es una obra de ficción sin pretender describir de manera detallada la vida de Jesús. Pero la trama cambia sustancialmente en el momento de la crucifixión, cuando un supuesto ángel, que era interpretado por Juliet Catton, llega a liberar al Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal, casi que en matrimonio, frente a la María Magdalena de Barbara Hershey. Y ahí ya le estaban infringiendo una serie de castigos no tan terribles y tan dolorosos como la producción de Mel Gibson, pero sí, aquí se mostraba sangre y una desnudez de Willem Dafoe en esta producción
La última tentación de Cristo, la película de 1988 que fue prohibida en varios países y que a pesar de sus 2 horas 3 minutos de duración tenía una muy buena puesta en escena y mantenía al espectador ahí pendiente de esa versión, y más allá de la polémica o del morbo que generaba esa supuesta escena muy fuerte para ciertas audiencias y sobre todo para los más religiosos, demostró que Martin Scorsese también en este tipo de producciones tenía toda la valía. Y algunos historiadores afirman que Poncio Pilato, el personaje de David Bowie, nació en Escocia, donde su padre estaba destinado como un centurión romano. Al saber esto, el comediante escocés Billy Connolly sugirió que David Bowie interpretara a Poncio Pilatos como un escocés. Bowie dijo no acepto este consejo y simplemente apareció con esa voz como la escuchábamos ahí de fondo en esta película, que ocupa nuestra posición número 4 dentro de los largometrajes donde aparece la faceta de actor de David Bowie. Esta sensacional, maravillosa película de 1988, The Last Temptation of Christ, o La Última Tentación de Cristo. Número 3. Philip, is that you? Philip? Cooper, meet the long-lost Philip Jeffries. You may have heard of him from the Academy. Well, now, I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 1 de octubre del año 2022 y seguimos adelante en este tramo final, recordando a través de los sonidos en este top 10 la faceta como actor del gran maestro David Bowie, a propósito del estreno en nuestro país de un impresionante y muy recomendado documental que explora su obra musical, su obra creativa, Bowie Munich Daydream. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de una de esas películas extrañas que pueden dejar una sensación de vacío o por el contrario meterse de lleno en la psiquis, en la mente, y convertirse en esos largometrajes que dan para el debate y sobre todo para visualizar no una sino varias veces y para analizar y para tratar de descifrar todos sus símbolos y sus códigos, con una muy bien lograda película enmarcada en el misterio, en el terror, en el drama, también en el surrealismo, de 1992 y de 2 horas 14 minutos de duración. Su título original, Twin Peaks, Fire Walk With Me, o Picos Gemelos, Fuego Camina Conmigo. Sí, es el cine del gran maestro David Lynch, un hombre que tiene la particularidad de hacer películas sesudas, algo incomprensibles, pero llenas de ese misticismo, de esa magia, de ese toque de director. Y para esta producción Picos Gemelos, Fuego Camina Conmigo, además de la presencia del gran David Bowie, que escuchábamos ahí de fondo y que interpretaba a Philip Jeffries, aparecían la preciosa Sheryl Lee, que era Laura Palmer, de la cual no se sabe quién o quiénes fueron sus asesinos, o después sí se supo y se cayó toda la magia, y para muchos se delapidó lo que hubiera podido ser una muy buena resolución, una muy buena conclusión de una película y sobre todo de una serie que tuvo grandes niveles de audiencia. Aparecía Leland Palmer, el rol a cargo del gran Ray Wise, también el gran Kyle MacLachlan, uno de los actores predilectos, el actor fetiche del maestro David Lynch, Kiefer Sutherland, muy joven, Jürgen Prochnow, el mismo David Lynch, como Gordon Cole, Moira Kelly, Harry Dean Stanton, que estuvo después con Lynch en la preciosa Una Historia Sencilla de Stride Story, y también Peggy Lipton y el cantante Chris Isaac. Nice to see Deputy Cliff Howard's trailer over here, which I showed him. Y en esta producción, que tenía también el guión de David Lynch, la música de Angelo Badalamenti y una producción de New Line Cinema y Twin Peaks Productions, se mostraba esta historia a manera de precuela de la famosa serie televisiva Twin Peaks o Picos Gemelos, que se presentaba en las noches en los canales públicos en nuestro país, en la que la audiencia recorre los últimos 7 días de Laura Palmer. Durante el día, Laura es una popular estudiante, modelo de las chicas populares en
en el instituto y por la noche se asfixia entre drogas y sexo hasta ser una completa adicta. Su carrera hacia la autodestrucción viene provocada por los continuos abusos del malvado conocido como Bob, que habita en los bosques de Twin Peaks, el espacio geográfico y casi que un protagonista más de la historia desde tiempos inmemoriales. Pero en un ataque de lucidez, Laura se da cuenta de que está conduciendo a su única amiga Donna por el mismo trágico sendero y allí empieza a desarrollarse toda esta trama, insisto, extraña, que se le dio un muy buen recorrido en la serie de televisión, pero que infortunadamente para muchos, cuando se reveló un secreto de esos que no se pueden revelar, se vino abajo todo el estandarte de lo que fue una de las grandes películas del gran David Lynch. Y para esta producción, David Bowie expresó su decepción con su papel en la película y dijo: ellos, los productores, me abarrotaron, me obligaron a que hiciera todas mis escenas en 4 o 5 días porque estaban los ensayos para la gira Teen Machine de 1991. Estuve allí solo por unos pocos días, no quise o no tuve el tiempo para repetir las escenas como yo las hubiera querido plasmar en la pantalla grande, y de ahí mi disgusto con esta película. Y hay un dato no menor, y es que todos los miembros del equipo de Blue Rose, excepto el agente Cooper, son interpretados en Twin Peaks Fuego Camina Conmigo por músicos Chris Isaac, el gran David Bowie y hasta el mismo Miguel Ferrer. Bowie y Ferrer han trabajado ambos con Bing Crosby. Bowie grabó un disco navideño con él, mientras que Ferrer trabajaba como baterista cuando Crosby se fue de gira con su madre Rosemary Clooney. Qué buena producción, sí, es de esas extrañas, pero una vez uno se deja contagiar por la magia y la narrativa de David Lynch, disfruta este tipo de largometrajes, así como Mulholland Drive, como The Lost Highway o La Carretera Perdida, como Razorhead o Cabeza de Borrador, y todo ese cine casi que incomprensible para ciertas audiencias. Este es nuestro lugar número 3 de 1992, también con una extraordinaria música, la película Twin Peaks, Fire Walk With Me, o Picos Gemelos, Fuego Camina Conmigo. Número 2. So, this is the great Denton. Mr. Ellie has effused about your act to me on any number of occasions. Sí, no piensen ni por un momento que se trata de una interferencia en sus receptores, en los dispositivos por los cuales nos están escuchando. Simplemente son una serie de descargas eléctricas de las cuales sale la imponente figura de una de las leyendas de la historia, el inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense Nikola Tesla, que nació el 10 de julio de 1856 en Croacia y que falleció el 7 de enero de 1943 en Nueva York, en los Estados Unidos, y que ha tenido tras de sí un halo de misterio, de investigaciones, de tributos. Incluso una banda de rock le puso su nombre a la agrupación Tesla en honor a este científico que para muchos no recibió el reconocimiento que merecía y que fue uno de los hombres importantes en la ingeniería, en la física y también en el campo de la electricidad. Y estos sonidos, cortesía de HBO Max, pertenecen a un tremendo film, un largometraje enmarcado en la ciencia ficción, el misterio y el drama, del año 2006 y 2 horas 10 minutos de duración. Su título original, de Prestige, y en algunos países, incluyendo Colombia, se conoció como El Gran Truco. Perhaps not, but have you considered the cost? I'm not sure I follow. Go home. Forget this thing. Vaya a casa y olvídese de esto. Le habla Nikola Tesla al gran Danton en la película de Christopher Nolan, The Prestige, que tenía un reparto impresionante. Los dos grandes protagonistas eran Christian Bale como Alfred Borden y Robert Angier, o el gran Danton, el rol a cargo de Hugh Jackman, y que tenían una carrera contra el tiempo y contra la vida y contra la existencia para demostrar quién era el mejor de los magos, en compañía de la preciosa Scarlett Johansson, Michael Caine, otra mujer absolutamente sensacional, maravillosa, hermosa, Rebecca Hall,
Piper Perabo, y Nikola Tesla, interpretado por David Bowie, que tenía como asistente al señor Ali, del cual hablaba ahí Nikola Tesla, interpretado por Andy Serkis. Y esta historia se desarrolla en Londres a finales del siglo XIX, con un toque de steampunk y de magia, cuando los magos eran los ídolos más aclamados. Y allí aparecen estos dos jóvenes rivales ilusionistas que se proponen alcanzar la fama. Por un lado, uno podría tildarse de sofisticado, de vanguardista, Robert Anger, el gran Danton, interpretado por Hugh Jackman, que es un consumado artista, mientras que el otro es de la vieja escuela, es tosco, es introvertido y purista, Alfred Borden, interpretado por Christian Bale, que además es un genio creativo, pero carece de la habilidad necesaria para ejecutar en público sus mágicas ideas. Al principio son compañeros, amigos, se admiran mutuamente, llevan una buena relación. Sin embargo, cuando el mejor truco ideado por los dos fracasa y hay una muerte de por medio, se convierten en enemigos irreconciliables. Cada uno de ellos intentará por todos los medios superar al otro y acabar con su oponente. Y allí aparece para el gran Danton la figura de Nikola Tesla, que empieza a adentrarlo por el mundo de la electricidad, de otra serie de fenómenos físicos, y ese rol era interpretado por el gran David Bowie. Y en una entrevista, David Bowie dijo que había aceptado interpretar a Nikola Tesla porque lo admiraba toda su obra, todo su legado. Y es que para Bowie, Tesla fue un inventor físico, ingeniero de renombre mundial. Durante un tiempo realizó experimentos eléctricos en su laboratorio de Colorado Springs, donde también era conocido por su comportamiento excéntrico. Esto era lo que más llamaba más la atención de David Bowie, que a pesar de la fama y de la experticia y del talento de Nikola Tesla, esa excentricidad podría decirse que le jugó malas pasadas y no lo dejó desarrollarse en un entorno más de los empresarios, como lo hizo su archienemigo, su archirrival Thomas Alva Edison. Esta producción es del año 2006, la maravillosa The Prestige, o El Gran Truco, nuestro lugar número 2. Número 1. Out of my hand, look. I've been reading this book. Why are these books always so badly written, I wonder? I've been there. ¿Cómo te sientes? Pues básicamente me he quedado con mi cabello en las manos, y así hablan dos de los personajes de esta maravillosa, de una de las mejores películas vampíricas de la historia, donde aparecían John, Miriam y Sarah en una suerte de triángulo amoroso, en un largometraje que navegaba los terrenos del drama, el terror y el cine vampírico, de 1 hora 37 minutos de duración y de 1983, plasmando la famosa novela de Whitley Strieber. Se trata de The Hunger, o El Ansia. And the one before that. The same, always the same. Y en esta madrugada del 1 de octubre llegamos a nuestro lugar número 1 en el top 10 de las producciones, donde analizamos y recordamos la faceta como actor del gran camaleón del rock, David Bowie, a propósito del estreno en nuestro país del sensacional, del fantástico documental Bowie Munich Daydream, de 140 minutos de duración, que navega a través de imágenes oníricas, surrealistas, psicodélicas, la vida y obra creativa y musical de David Bowie. Llegamos a este extraordinario, sensacional film dirigido por Tony Scott, con un reparto encabezado por la maravillosa, una de las mujeres más hermosas en toda la historia del cine, Catherine Deneuve, y la otra más hermosa también en la historia del cine, su majestad, la preciosa Susan Sarandon, acompañadas de David Bowie, que era John. Y esta cinta de la Metro Goldwyn Mayer y de vampiros, que también mostraba cierto tinte homosexual, con el guión de Ivan Davis, mostraba a Miriam Blaylock, que es una vampiresa ancestral
que ha coleccionado amantes a lo largo del espacio-tiempo, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. Amantes y almas. Es una mujer sofisticada, moderna y elegante que tiene en John a su más reciente amante. Pero este hombre, infortunadamente, empieza a ver cómo suele sucederle al resto de los amantes de Miriam, que después de cierto tiempo, años e incluso siglos, ellos no van a tener la vida eterna como se le vende a algunos de los vampiros, y dramáticamente sus años mozos empiezan a desaparecer y se convierte casi que en un guiñapo, en un esqueleto. Y para esa nueva amante, porque si algo tiene Miriam para poder sobrevivir a lo largo de la historia y de los siglos, es dormir bien y tener el amor cerca, aparece en su entorno, en su panorama, Sarah Roberts, una científica que precisamente está analizando una sustancia que podría darle a los humanos la vida eterna. La doctora Sarah Roberts, interpretada por Susan Sarandon, donde aparecen incluso unas candentes, sensuales y muy sexuales escenas lésbicas entre estas dos mujeres maravillosas, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. AIDS is a disease that can be cured.